La idea de hoy es, en realidad la idea principal era que ustedes tuvieran preguntas sobre el proceso de la preparación del proyecto. Y como no tienen, por lo que veo, ya entiendo que tienen que tener bastante avanzado sobre la geomorfología, la climatología, todo lo que tiene que ver con la lluvia, etcétera, etcétera. Yo voy a empezar a hacer pasos que yo entiendo que ustedes pudieran tener la iniciativa de incluirle. ¿Cómo es el análisis de la precipitación? El análisis de la precipitación como parte del proyecto, recuerden que con ustedes simplemente utilizar las curvas intensidad, duración, frecuencia y determinar la intensidad por ahí, pues es más que suficiente. Sin embargo, adicionalmente a eso, la diferencia entre el 70 y el 100, como vivo diciendo, es que usted puede tomar el registro histórico de precipitaciones en la zona y le puede servir para muchas cosas. Dentro de ellas están el crear las curvas y de las isoyetas, las curvas de igual precipitación, puede ser para la precipitación media o para valores máximos. También uno de los requisitos que yo puse fue de que usted podía de ese registro hacer un análisis de frecuencia, organizando los valores máximos diarios que hayan sucedido. Y en ese análisis de frecuencia usted va a tener para 1, 5, 10, 25, etcétera, periodo de retorno, un valor de precipitación máximo, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos, si no tienen dudas sobre los pasos anteriores, vamos a enfocarnos entonces en eso, en analizar la precipitación y en ver qué información podemos sacar de ahí. Entonces voy a empezar con esa pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda de los pasos que han hecho hasta ahora sobre la geomorfología de la cuenca? Dígase área, la delimitación de la cuenca, la ubicación de las estaciones, la determinación del CN, utilizando información que usted consiga por ahí sobre uso de suelo, tipo de suelo, como los mapas del Servicio Geológico Nacional, sobre, aparte de hacer la ponderación sobre el área de tu cuenca para determinar un solo valor de CN, sobre la determinación de la intensidad máxima basado en la curva intensidad, duración, frecuencia. Todo eso que yo acabo de mencionar hasta ahora son pasos que se supone que al momento ustedes tienen que ir habiendo desarrollado para presentarlo en el proyecto, porque eso es lo mínimo imprescindible, ¿no? El determinar el Q o el caudal utilizando esos parámetros que yo acabo de mencionar. Si no tienen duda en cuanto a eso, entonces voy a hablar de los pasos posteriores. ¿Qué me dicen? Otro enfermo, otro coronado, estoy viendo ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre eso? Hay un chat también que no sabía yo que había, honestamente, en Alterno H sale. Alterno H hay un chat, yo voy a escribir para que vean que está. Y por ahí pueden hacer la pregunta en caso de que no tengan micrófono, no le funcione o no quieran hablar, cualquiera de ellas. Voy a dar 30 segundos para que me digan si tienen alguna duda sobre los pasos anteriores que acabo de mencionar y si no, empezaremos a hablar sobre los nuevos pasos. Volviendo. Para analizar la precipitación, los registros históricos de precipitación, primero tenemos que tener los registros históricos. En la carpeta que yo le compartí a ustedes, pues evidentemente que están las estaciones de lluvia, los archivos de lluvia que hay en la zona este. No están las del país completo, como ya yo había dicho, tengo que todavía incluir algunas estaciones que están en la frontera. Voy a ver si hago eso pronto para que no les falten datos. Y utilizando esas estaciones que están en el margen para poder completar toda la zona este, pues usted puede, sobre su cuenca, identificar las estaciones que necesita analizar. Dependiendo de su estación, su cuenca, su estación de caudal que usted eligió, pues usted va a tener una cantidad diferente de estaciones de lluvia que analizar, ¿no? Evidentemente esto usted lo tiene ya localizado en la carpeta de capas. Ahí está la capa de estaciones de precipitación y usted puede entonces, luego que sabe cuáles son, venir aquí y elegir sus lluvias. Ahora, ¿qué va a hacer usted con eso? Usted tiene primero, caso hipotético, voy a abrir una al azar, Chabón, Santa Lucía, 2101, 2601. Esta ventana que usted está viendo aquí es el registro histórico de precipitación en esa estación. Eso mismo usted lo va a tener para diferentes estaciones y por ende usted necesita tener un dato de cada una para luego posteriormente hacer los procesos que yo mostré en el otro curso de quiz de delimitar por área de influencia utilizando el método de polígonos de Voronoi o polígonos de Thiessen. Esto lo pueden hacer a mano también si les interesa, pero el programa con un par de clics pueden hacerlo de manera sencilla.
Pero necesito el dato primero. ¿Y qué dato le voy a asignar? Bueno, lo primero es la precipitación que estamos viendo aquí en esta ventana. Es una organización, al que tenga un celular voy a aumentárselo un poquito a ver si lo puede ver, de año en las columnas y meses, en las filas, perdón, y meses en las columnas. Y todo esto que usted está viendo aquí, en la pestaña de lluvia mensual, le va a aparecer el acumulado de lo que llovió en ese mes. Como se puede ver ahí, 21.9 significa que en ese mes de enero, perdón, de 1975 cayeron 21.9 en total, en total. Si yo voy a la pestaña de lluvia máxima mensual, pues yo voy a encontrar otro valor. Voy a acercarlo también. En ese mismo mes de enero de 1975, en vez de tener los 21.9, solamente tengo 3.4. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de los 30 días de enero, el día que más llovió, cayeron 3.4 milímetros de precipitación. Eso te lo puede confirmar dándole doble clic, porque esto es una tabla dinámica y le va a abrir básicamente el detalle de cómo cayeron esos valores de precipitación durante los 30 días. Entonces te va a ver que el más alto fue 3.4, que cayó el 11 de enero. Pues, ¿qué sucede? Si yo tengo el valor acumulado, en el caso de lluvia mensual, el valor acumulado de cada uno de esos datos, en el año yo puedo sumar todos los 12 meses y puedo tener el total de precipitación que cayó en el año entero. Y si yo promedio todos estos valores que están aquí durante los, wow, ¿cuántos años que tiene esto de datos? Tiene casi 40 y 39 años de datos. Si yo tomo todos esos valores que están aquí, yo puedo saber que el promedio, como se puede ver aquí abajo, fue 1094 milímetros de precipitación. ¿Qué me dice eso? Bueno, en la estación Santa Lucía, en promedio, anualmente me caen 1094 milímetros de precipitación. Eso me permite ubicar en el mapa, en la tabla de atributos del QGIS, en la estación Santa Lucía, le puedo crear un nuevo campo que se llama precipitación promedio, le puedo asignar ese valor de 1094 a ella y a las otras estaciones que estén en influencia sobre mi cuenca, y puedo entonces hacer un polígono de Thyssen un polígono de Thyssen para determinar la media de la cuenca, y también puedo crear las isoyetas de precipitación. Que ese era el tema que yo quería dar hoy, vamos a moverlo para otro día. Las isoyetas de precipitación media de la cuenca, lo que te permite a ti tener un conocimiento de cómo se comporta la lluvia desde el norte hacia el sur, desde el este hacia el oeste, etcétera, etcétera. Pero ya tú sabes qué parte de la cuenca llueve más y qué parte llueve menos. Bien, la lluvia máxima mensual es la que más nos interesa. ¿Por qué? Porque aunque esta me permite tener una caracterización de lo que llueve mensualmente, la lluvia máxima mensual, me permite saber cuánto anualmente es lo que más llueve. Y ahí es donde viene la parte importante. En el 1972, 64.8. En el 1973, 95.9. Ese fue el día en el que más llovió. Fíjense que eso no es una suma, eso no es un acumulado, eso no es el único parámetro que te está tomando ahí es el más grande de estos. ¿Ok? Entonces te está diciendo que del 1973, de todos los días, el que más llovió fue en octubre de 1973. Y en octubre, el día 20 de octubre, cayeron 95.9. Lo que significa que lo más que cayó en ese año fue 95.9 ese día, en ese mes, y por ende se toma como el valor máximo del año entero. Entonces, para cada uno de esos valores, yo puedo seleccionarlos todos, y recuerden el proceso que yo les había explicado hace un tiempo. Lo voy a hacer aquí a modo de ejemplo, pero recuerden que si yo tomo el listado de datos, los organizo de mayor a menor, le asigno un número de orden, simplemente los organicé de mayor a menor y le asigné un número de orden, y luego puedo entonces utilizar la ecuación de Weibull. La ecuación de Weibull, el que no lo ha investigado que lo investigue, pero es simplemente una sencilla ecuación que, aunque tiene unos parámetros de corrección, simplemente voy a utilizar la básica. Y la básica lo que hace es que toma el número de datos en total, que vamos a poner que sea, en este caso es 40, ¿no? El número en total, que es 40, más 1, la ecuación es n mayúscula más 1, dividido entre la posición. Y la posición viene siendo, ¿cuál es el número que está ahí? 40 más 1
lo puedo poner como 40 más 1, como 41 sencillamente, entre la posición, ¿no? Entonces, al hacer eso, lo que yo estoy haciendo es que estoy diciendo que el periodo de retorno de cada uno de esos valores que está aquí, utilizando el método de Weibull, que es un método exageradamente sencillo y que no toma en cuenta el comportamiento de la precipitación, para 40 años de periodo de retorno, es aproximadamente 210 milímetros de precipitación. Para 20, 165. Para 14, 110. Y así usted puede obtener los que yo le había pedido, que eran 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años de periodo de retorno. 7 me parece, sí. Entonces, no, 8. Ay. Para cada uno de ellos, yo puedo determinar cuál es una regla de 3, una ponderación, lo que usted quiera. Pero fíjense que para valores por encima de 40 va a ser exageradamente difícil. ¿Cómo yo sé para 50 cuánto le corresponde? Entonces, para eso hay que hacer una cosa que se llama ley de frecuencia. Y la ley de frecuencia, usted, bueno, el que estaba acostado ahorita por ahí, había dicho que me tenía las ecuaciones que le iba a buscar en el libro de 20 Show y nunca me la trajo. Pero básicamente el proceso, siguiendo ese libro y ese capítulo y otros libros de hidrología y otros capítulos que hablan sobre estadística hidrológica, les enseña las ecuaciones que simplemente poniéndola aquí, así como yo puse esta ecuación, poniendo esas, un poco más compleja, claro está, un poco más larga y muchas veces utilizando tablas como la de Gumbel, pero le permite estimar para valores futuros cuál es el valor de precipitación para 100, 200 y 500 años. Ok, entonces eso necesitan tenerlo. ¿Cuál es la precipitación P para diferentes periodos de retorno? ¿No? Entonces, hay una manera de trabajar esos datos y hacer eso, no solamente con esas ecuaciones, pero ya los dejo a ustedes. Ya yo veré si en los últimos días les explico cómo, pero en realidad me prefiero que lo hagan utilizando las ecuaciones de los libros, del libro de Vende Show. Si no la han conseguido, avísenme, yo lo voy a buscar en el libro y le voy a mandar un screenshot de dónde está, en qué capítulo, en qué página. Pero traten de buscarlo. Pueden buscar la metodología de Gumbel, la de Pearson 3, la de normal y la logarítmica de cada una de ellas, la log Gumbel, log Pearson 3 y la log normal. Me parece que la mejor actualmente es la GEV, que se llama General de Valores Extremos. Entonces, sin importar cuál sea el método, tienen que intentar hacerlo para por lo menos 2 de esos métodos, compararlos. El que, vuelvo y repito, la diferencia entre el que necesita un 70 y el que necesita un 100 es quien me explica cómo hizo cada uno de esos métodos y cómo los comparó todos y cómo eligió cuál es el mejor. Pero con simplemente obtener una ecuación y calcular para una de ellas los valores de precipitación asociados a cada uno de estos, es más que suficiente, ¿no? Sea suficiente, vamos. Bien, entonces hay otra manera, una tercera manera, aparte de las ecuaciones, que es utilizar este programa. Este programa se llama CHAC, Cálculo Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas. El CHAC es simplemente, lo pueden conseguir buscando en Google CHAC CEDEX porque es la compañía que lo desarrolla, es la institución de investigación y no me acuerdo qué cosa de España. Y al primer enlace le va a salir esto. Lo descargan aquí. Es un programa bastante sencillo y bastante antiguo también. Es este que tiene este simbolito medio extraño. Y el CHAC tiende a ser un programita que es fácil de utilizar, pero requiere de un formato, requiere que le den una forma, ¿no? Y para darle esa forma, hay una opción aquí en utilidades que se llama generación de ficheros lema. Eso luego de que creen un nuevo proyecto, vamos a llamarle clase WAST, voy a aceptar, y en utilidades generación de ficheros lema. Aquí usted va a pegar el registro histórico de datos que usted tiene aquí, que ya está preparado. Si no lo tienen preparado, tienen que prepararlo ustedes, porque hay algunos archivos que no sé si tienen la organización que tiene este que yo abrí al azar, pero espero que sí. Tenemos todos los años y todos los meses. Eso es lo que le pide el programa, pero el programa se lo pide en un formato muy específico. Y el formato que les pide es, si vamos a ayuda, le va a salir un PDF. Y en ese PDF hay una página, me parece que es la... A ver cuál es. Función, page down, page down. Ok, míralo aquí, es la página... ¿Qué página es esta? Genial, no tienen página, no tienen número de las páginas.
Sí. La página 22, en la página 22 le muestra, fíjense, que los archivos, el formato que tiene que tener es el siguiente. X, la coordenada Y, un código que usted le asigna. Normalmente pueden utilizar el código del INDRI, que ya lo tienen en los nombres de los archivos. El tipo, aquí dice BMD, eso tiene un significado. Vamos a buscar la tablita. En la tablita, aquí, fíjense que cada código significa algo. En el caso de la precipitación, sería precipitación máxima diaria mensual, precipitación mensual total, la precipitación máxima diaria, PMD, o la total, PMT, ya ni siquiera me acuerdo, porque esto me parece que está asociado a una intensidad, pero me parece que PMT. De igual modo, no se lo pongan ustedes, al final eso no es tan importante, es simplemente para que el programa sepa cuál es el tipo de archivo que tú le estás incluyendo para una cuestión de organización, pero no quiere decir que él va a calcular nada diferente porque tú te equivoques en el que le estás poniendo. Pero me parece que es PMT. Bien, entonces, luego de usted tener el código y el tipo, usted va a poner el año hidrológico. Resulta que en España, el año hidrológico, y cuando hablo de año hidrológico me refiero a cuándo empieza el año y cuándo termina el año, que no es el calendario. En el calendario usted sabe que empieza en enero y termina en diciembre. Pero cuando tú hablas de año hidrológico, tú te estás refiriendo a cuándo es que empieza un comportamiento característico en el clima y cuándo termina. En el caso de España es en octubre. En octubre es que empieza el periodo de precipitaciones de ese país y por ende ellos inician a analizar en octubre, como se puede ver ahí. En el caso de nosotros, usted no tiene que ponerlo en octubre, usted puede ponerle que empiece en enero. El programa, cuando usted lo instala, le va a preguntar por primera vez cuándo empieza el año hidrológico. Usted tiene que decirle, ponle enero. Si quiere, no trabaja con octubre, pero sería un poco ortodoxo, ¿no? Nosotros trabajamos con enero. Y el año hidrológico siempre va a tener este formato. Usted no tiene que ponerle ese guión y ese 86, 1985 solamente, y el programa solo le va a poner esa parte que yo acabo de explicar. Eso es lo que usted tiene que hacerle al archivo de Excel para que el programa lo lea. Entonces, vamos a asumir que yo hago esto. Yo copio esto. Oh, padre, vamos. No sé si porque está grabando, pero esto se está poniendo lento. Voy a copiar esto, lo voy a pegar como texto por aquí. Entonces ya yo tengo el año, necesito 3 columnas más porque yo tengo aquí el eje, la coordenada X, la coordenada Y, el tipo y el código, ¿no? El código y el tipo. Y el tipo, ¿no? Entonces, si no tiene dato, si el espacio está en blanco, tiene que ponerle un valor, no lo puede dejar en blanco, el programa no se lo va a leer. Lo voy a enseñar para que se entienda. Ya yo lo copié aquí, simplemente le puse estas columnas que me interesaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no le pongo nada? Si yo no le pongo nada, el programa me va a tirar varios errores. Yo voy a seleccionar todo esto. Ok, no sé si porque está grabando, pero hay ciertas teclas que no me quiere coger esto. Quiero seleccionarlo todo. Lo seleccioné todo, lo copié, simplemente hice un cuadro, lo seleccioné todo y lo copié. Y en el chat, voy a cerrar esta ayuda, y en el chat cuando le doy a utilidades, generación de fichero lema, le doy a pegar desde el portapapeles y él me va a tirar cuáles son los errores. Por ejemplo, yo le dejé aquí donde decía etiquetas, no sé qué. A él no le importó. Él sabe que ese es el año. Entonces, a él no le importó que yo no le pusiera etiquetas. Pero que a él no le gustó que yo le dejara esto en blanco, que le dejara esto en blanco, que le dejara esto en blanco, y que en enero, febrero y marzo lo dejara en blanco también. Las casillas que estén en blanco no pueden quedarse en blanco. Entonces, en el caso de las coordenadas, yo puedo inventarme una. Lo ideal es que usted le ponga las coordenadas de Chabón Santa Lucía. ¿Verdad? Tiene que poner la coordenada de Chabón Santa Lucía. Yo le voy a poner una al azar, voy a ponerle 2 millones en el Y y 300.000 en el X. Simplemente por llenar la casilla, pero usted póngala la que la tiene. El código de Chabón Santa Lucía 2601, como lo dice ahí arriba, no tiene que ponerle eso, usted le puede poner lo que usted quiera. Y el tipo le va a poner PMT, aunque no sea PMT. Todas las casillas aquí que están vacías tienen que tener un -100, eso se lo exige el programa. La manera en él interpretar de que no hubo datos es -100. Y aquí viene una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre poner un -100 y poner un 0?
no es la primera vez que me cometen el error de ponerle un 0. ¿Por qué no se puede poner un 0? A ver quién me dice. Ya se ha hablado en el chat. Pero ¿por qué es obligatorio ponerle un -100? Eso es lo que yo no entiendo. Porque el programa no te lo va a leer si tú no le pones el -100. Inmediatamente tú O le sea, das, eso es obligatorio del programa. es obligatorio para que el programa lo lea. Pone 0 indica como que no hubo lluvia o no hubo ningún tipo de eventualidad. Exactamente. La diferencia es que cuando hubo 0, te está diciendo no llovió ese día. Por ejemplo, aquí hay un 0. Quiere decir no llovió ese día. No es lo mismo no llovió ese día que decir no se midió, no se registró la medida. El tipo se enfermó, el tipo no fue, el tipo estaba en otra cosa, el pote se dañó, la estación se la llevó. Entonces el -100 quiere decir que eso mismo, que no se registró, que el pote se dañó, que el tipo no fue o algo así. Exactamente. Eso quiere decir el -100. Y donde sea que tú veas una Ok. casilla en blanco, es un -100 que tiene que tener, no un 0. ¿Ok? Ok. El 0 tiene su 0, pero el -100 debe llevar su -100. Bien, ya yo sustituí todo. En Excel es muy sencillo. Tú seleccionas todo, le das a buscar y seleccionar, reemplazar, lo dejas aquí en blanco y le pones -100 y él va a cambiar de todo lo que esté dentro de esa selección, de nada a -100. Muy sencillo. Entonces ahora sí, voy a seleccionarlo todo de nuevo. Control C, copio. Tienen que seleccionar la primera fila porque vamos a poner aquí año. Tienen que seleccionar la primera fila porque el programa ignora intencionalmente la primera fila. Si no selecciona la primera fila, pues te va a dejar esa vacía. ¿Por qué esto no tiene -100? Parece que no llegué la selección hasta ahí. Ok, ya todos tienen que tenerlo completo. Voy al chat, le doy a salir, le voy a dar utilidades, generar visión en el dilema, pegar de parte a parte. Perfecto. Lo que no quiero ver nada rojo. No quiero ver nada rojo y no veo nada rojo, ¿no? Esa es la intención. Luego le doy a, ya después que lo hizo, yo voy a dar grabar fichero lema y le voy a guardar en una carpeta con la que usted esté trabajando, lo voy a poner en el escritorio y le voy a llamar clase WAS, simplemente porque yo lo voy a borrar luego de que termine. Así que el que le toca a Chabón Santa Lucía tiene que hacerlo como quiera. Bien. Luego de que yo lo hice, ahora tengo que cargarlo. Aquí dice abre ficheros de datos de serie temporales. Lo voy a abrir, le voy a dar a abrir fichero y voy a cargarlo. Clase WAS. Él me lo va a cargar y aquí es donde él me va a decir qué tipo de archivo es. Para eso es el ponerle el PTM o el PMT o el PC, lo que sea. Eso es el código, precipitación total mensual. En realidad eso está mal, no es precipitación total mensual, es precipitación máxima. Era PM algo, es otro, que no es PMT, porque es la máxima. Entonces eso tienen que saber cuál es el que tienen que ponerle siguiendo lo que dice la ayuda en el manual del chat. Ya yo lo cargué, lo puedo cerrar y luego que lo cargo, entonces hay un montón de opciones. La mayoría la van a utilizar cuando lleguen al capítulo, a la próxima sección, porque este programa es para aportaciones. Aportación es otra palabra de disponibilidad. Es qué cantidad de agua me puede aportar el río para yo utilizarla, ¿no? Y el programa se utiliza mucho para eso, pero para lo que ustedes lo quieren, el programa es para una cosa que se llama leyes de frecuencia. La ley de frecuencia, que yo le había explicado, es relacional valores de precipitación máxima asociados a diferentes periodos de retorno. Le voy a dar aquí para la estación 2601 y yo voy a utilizar normal, Gumbel, SQRT significa, es un método que se llama método de los cuadrados, método cuadrático, la general de valores extremos y log Pearson 3. Esos son los métodos que él tiene. Entonces, Gumbel, voy a utilizar Gumbel y le voy a dar a calcular. Tiene 3 versiones de Gumbel, que son el de los momentos, máxima verosimilitud y momento ponderado. Entonces, esos 3 métodos son 3 métodos dentro de Gumbel que me permiten a mí ver el comportamiento de la precipitación asociado a una media, que es esa curva que usted está viendo ahí. ¿Cuál yo voy a elegir? Bueno, yo puedo analizarlas todas. Máxima verosimilitud, la general de valores extremos para los diferentes métodos. ¿Y cuál es la que yo quiero? A ver, ¿quién me dice cuál es la que yo quiero? ¿Cuál voy a elegir? ¿Nadie? No es de las que están La aquí. que la línea esté más cerca de los puntos o la precipitación. Exactamente. La que van a elegir es la que ustedes al ojo, entiendan que se aleja menos la curva azul de los puntos rojos.
Los puntos rojos son las mediciones y la curva azul es la predicción. Es lo que el método predice que va a suceder para años futuros. Fíjense que el valor más alto que yo tengo aquí es este, que es para 50 y pico, bueno, mentira, tiene casi 70 años de periodo de retorno, porque realmente tiene muchos datos esta serie. Es extraño porque en realidad solamente son, ¿cuántos? 40 y menos de 40 años de datos, ¿no? Entonces es extraño que él tenga un dato para 50 y pico de periodo de retorno, pero recuerden que la ecuación de Weibull no es lineal. La ecuación de asociar cada valor a la curva no es lineal y por eso puede que le dé más alto. Pero ¿cuál es la idea? Que ya con esta curva yo puedo predecir para esos años los valores, ¿no? Esa es la parte importante. Muy bien, entonces, yo voy ahora, vamos a asumir que, no sé, ustedes elegirán cuál es la que más les conviene. Sin embargo, no me interesaba imprimir resultados. Sin embargo, ahora, eso es algo que le puede servir a ustedes luego. En la ley de frecuencia, pero que yo creo que yo no tengo la última versión. En la última versión debe de haber un botón aquí para determinar los valores. Déjenme ver cuál es la manera de hacerlo en esta versión, porque lo movieron de sitio. Año hidrológico y dimensión. Esto es lo que le va a salir cuando ustedes instalen el programa. Año hidrológico y dimensiones. Ustedes le ponen en vez de octubre, que va a estar predeterminado, le ponen enero. Esto lo pueden dejar igual. Bueno, pues aparentemente es al ojo. Bueno, hay una versión, yo no recuerdo por qué esta no lo tiene, honestamente, debió de tenerlo, pero hay una versión en la que yo le digo, para los años de periodo de retorno, yo podía simplemente copiar esto, o tal vez soy yo que estoy confundido y nunca lo tuvo, copiar esto y pegarlo en los años y me podía dar el valor al número. En este caso no es así, en este caso es proyectado, ¿no? Pero bueno, no importa, ustedes lo hacen proyectado. ¿Qué quiere decir proyectado? Que yo puedo, déjame aprovechar el lapicito este, que yo puedo decir, bueno, yo quiero para 500 años de periodo de retorno, ¿cuál es el valor? Pues yo voy aquí, 500 años, marco el punto, y tengo que saber qué valor es ese. Es al ojo, son 2000, ¿cuánto? 800 milímetros, y es el valor que ustedes van a dar, ¿no? Lo mismo para 100 años de periodo de retorno, para 50, para 25, y para todos los otros periodos de retorno que yo le marqué. Estos datos son lo que usted necesita, son lo que usted va a poner en el programa. Me encantaría, vuelvo y repito, esa es la diferencia entre hacerlo para 70 y hacerlo para 100, que como quiera le vale más de 70 el usar el programa o el hacerlo por las ecuaciones del libro. No tienen que hacerlo por las dos maneras, claro está. Sin embargo, me gustaría que usaran las ecuaciones para que vean por qué es que da esos valores y cómo es que la ecuación se comporta. Nada de eso es imprescindible, con usar el programa pueden sacar 100. Eso es así. Dependiendo de cómo me lo defiendan, pueden usar cualquiera de las dos metodologías. Lo importante es obtener esos valores de precipitación asociados a los periodos de retorno. ¿Ok? Muy bien, luego de que yo lo tengo, ¿qué yo hago? Pues ese valor máximo yo se lo voy a asociar a cada una de las estaciones a la cual yo le hice el análisis y yo voy dentro de la cuenca con el polígono de Thyssen determinar un solo valor para la cuenca completa. ¿Se entiende? Y ya para la cuenca completa yo puedo, con ese valor de precipitación máximo, puedo hacer un análisis de crecida de otro método y lo pueden utilizar para afinar la ecuación del método racional de Temes que ustedes tienen por ahí, en el que para calcular el valor de C, coeficiente de escorrentía, depende del CN y depende de un factor P. El factor P viene dado de este valor asociado a ese periodo de retorno. ¿Se entiende la idea? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Está grabado por suerte para que lo vean 2, 3 o 4 o 5 veces. Pero si tienen alguna duda, pues la podemos responder ahora. Voy a dar un pequeño recap de lo que dije, bastante rápido. Vamos a ver cómo es que yo elimino todas esas cosas. La anotación, clear. Ok, clear. Clear. ¿Y por qué no se borra todo? Ok, clear all drawings. Perfecto. Bien, estaba tratando de eliminar esas líneas.
Bien, por lo que veo no hay dudas, o no entendieron nada y es mejor no preguntar y tirarse el video varias veces. Eh, pienso que no es complejo. Voy a dar una recapitulación del proceso. Número 1, tienen que identificar evidentemente algo que ya usted sabe, que es cuál es su estación. Eso usted lo sabe, usted fue que dijo cuál era la que le correspondía, tiene su cuenca delimitada, etcétera, etcétera. Luego, en el mapa, en el QGIS, dentro de su cuenca y alrededor de su cuenca van a tener algunas estaciones de precipitación. Carga la capa de precipitación, ve cuáles son las que le corresponden y van a la carpeta de lluvia. Aquí pueden elegirles estas estaciones. Dice, profesor, esta estación no está, profesor, esta estación no está, pues yo trataré de conseguirle los datos. Si hay, si no hay, pues ya las que están en el este, esas son las que hay. Solamente tendrían dudas los que tienen una frontera en el lado izquierdo, como por ejemplo la del Iguamo, que se le queda parte de la cuenca afuera. De todos modos, el resto tienen que tener datos suficientes aquí. Luego va estación por estación, bueno, la descarga a la que a usted le corresponda, y estación por estación va, la abre, dependiendo del método que usted vaya a utilizar. Si va a utilizar el del libro de Bentechow con las ecuaciones, pues se pone a jugar en Excel, poniendo las ecuaciones, determinando el valor. Recuerden que abriendo cualquiera, abrí otra, en este caso, fíjense que esta tiene mucho menos datos, tiene estos datos que están aquí, que son los valores máximos asociados a cada uno de esos años. Tienen que procurar que estén en máximo y no en mensual, porque si me usan estos datos, no hay concepto y lamentablemente te quemas por no entender el concepto, ¿no? La lluvia máxima mensual, que es esta, que es el valor máximo que sucedió en cada uno de esos meses, en el día en el que más fuerte llovió. Estos datos organizados de mayor a menor y le hacen el Weibull, etcétera, como yo le expliqué en el video, y pueden utilizar el libro de Bentechow para utilizar las ecuaciones de Gumbel, Pearson 3 y otros métodos de distribución de frecuencia en el capítulo de estadística hidrológica. Pueden determinar el valor asociado a 1, 5, 10, 25 años de periodo de retorno, ¿no? Luego de que tengan esos valores, de modo alternativo, pueden darle formato a este archivo para que lo lea el programa, que el programa lo lee en la opción de ayuda. Pueden ver cuál es la manera en la que él lo pide y pueden perfectamente cargarlo utilizando utilidades generación de ficheros lema. Pegan del Excel el formato que le dieron, tienen que procurar copiar también la primera línea, que es la que tiene el X, el Y, etcétera, porque el programa ignora la primera línea, y luego lo guardan como un archivo de fichero lema y hacen lo mismo para todas las otras estaciones. Generan el fichero lema y le dan a ley de frecuencia y pueden entonces, utilizando esta función, determinar, estimar para métodos. Por ejemplo, normales se ve horrible, pero para Gumbel se ve bastante parecido. Me gusta más que se parezca en los últimos puntos más que en los primeros. Por ejemplo, los Pearson 3 se ve bello aquí porque los puntos están mucho más cerca que las otras. Pues puede estimar para 500, 100, 50 y 25 los valores asociados a cada uno de esos periodos de retorno. Y ese es el proceso. Lo pueden hacer con el libro, lo pueden hacer con el programa. Ya después que tengan esos valores, lo van a utilizar para el método racional, para determinar el valor de C del método racional. Y creo que para eso ya es más que suficiente y determinan el caudal, el Q. Aparte de eso, yo voy a mostrarles en la próxima clase cómo usar otro método, pero lo voy a enseñar con el programa solamente, que es el método del TP55 o el Technical Paper 55 de los Estados Unidos, del Instituto de Agricultura, ¿cómo se llama? Wow, se me va el nombre, pero es la institución de Estados Unidos que se encarga de la agricultura y ellos desarrollaron un manual, el TP55, hace muchos años, cuando se llamaba de otra manera, y es el método del Servicio de Conservación de Suelo, el Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos, y ese método es bastante sencillo cuando usted lo hace con el programa. Cuando usted lo hace a mano es mucho más complejo, pero cuando lo hace con un programa es bastante sencillo. En la próxima clase les explicaré cómo es. Si quieren, pues pueden ir descargando el programa que es el HMS, HEC HMS. Este programa lo pueden ir descargando e instalando para que lo tengan si quieren hacer ese proceso. A menos que tengan dudas. Si no tienen dudas, pues resolvemos las dudas y no me pongo a seguir dándole cosas nuevas que le sobrecargan más el proyecto. No sé si se están dando cuenta de eso. Si me traen dudas, no explico cosas nuevas y tienen menos cosas que presentar. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿Alguna no, pregunta? entonces para el próximo martes, que supongo que es el próximo martes la clase, vamos a tratar de hacer esta parte
traer entonces las dudas, ¿verdad? Claro, para la próxima clase yo esperaría que ya ustedes tengan determinado el caudal, que ya tengan, aunque sea un Por lo menos el intento. caudal. Claro, aunque sea un intento, porque para el caudal, ¿qué se necesita? Paso número 1, delimitar la cuenca. Entiendo que ya lo O sé. el área, para tener el área. Exacto, el área. Paso número 2, determinar el coeficiente Coeficiente de de correntía. correntía. Coeficiente de correntía depende de dos cosas. Depende del valor de CN, Ujú. ¿verdad? Que se hace, como yo expliqué en clase, que se calculaba el coeficiente de correntía, ¿se acuerdan? El valor Sí, de sí. CN, que es una tabla, que la tabla la pueden encontrar, esa tabla, la oficial, ya ustedes pueden buscar una alternativa, pero la oficial la encuentran escribiendo TP55 SCS, que es el Servicio de Conservación de Suelo, y es este manual. Este manual es un PDF que tiene básicamente el proceso completo. Este es el oficial, hay otras versiones. En el oficial, este es el nombre que estaba buscando, el United States Department of Agriculture. En la página, desde la página, oh, no tiene número las páginas, dice 2526. Desde la 25, 26, 27, ustedes van a ver distintas tablas que tienen el número de curva en función del grupo hidrológico de suelo. ¿Se acuerdan de eso? El tipo de suelo, A, B, C o D. Y de qué es. Tú tienes granos bajitos, tú tienes cultivos, tú tienes, dependiendo del tipo, porque hay una tabla para agricultura, una tabla para, esto también es agricultura, pero otro tipo de agricultura. En el caso no es agricultura, es vegetación. Y tú tienes bosque, tú tienes arbustos, tú tienes pastos, etcétera. Y tú tienes a otras que no son agricultura, que son cosas que tienen que ser con campo abierto, en el que son zona árida, o hay otra por ahí que tiene que ver con urbano. ¿No hay una Profesor, urbana? tiene las páginas ¿Tiene la página? del PDF arriba. O sea, no tiene la página el Ah, documento bueno, en el PDF, claro, el archivo sí. Sí, el archivo sí, pero no, eso del archivo no. Me refería al del documento. Pero bueno, bueno y válido. Pero si tú lo imprimes, imagínate cómo encontrar la página. Y esto de las zonas urbanas, ¿no? La primera es la urbana. Tú tienes la urbana, luego zona de agricultura, luego tienes de campo y luego tienes del último que no me acuerdo cuál es. Entonces ustedes van a determinar el valor de CN para cada uno de sus componentes, van a determinar el CN ponderado y luego que tengan el CN ponderado y hagan el proceso que yo expliqué hoy de la precipitación, pueden determinar el valor de C, coeficiente de escorrentía. Entonces, el tercer paso, que es la intensidad, recuerden que ustedes determinan el tiempo de concentración y con el tiempo de concentración y el periodo de retorno, que por eso tienen que hacerlo varias veces porque son varios periodos de retorno, óyeme, si lo hiciste una sola vez, muy bien, para un solo periodo de retorno, perfecto. Pero lo preferible es que lo hagan para 1, 2 o 3 periodos de retorno. Creo que fueron 3 que yo exigí, pero bueno, lo haces para 1, lo haces para los 7 o 8, como ustedes prefieran, mientras me lo defiendan bien. El hecho de que tú me hagas mucho, pero me lo defiendas mal, vale menos que me hagas poco y me lo defiendas bien. ¿Ok? Entonces, ya después que tú tienes la intensidad no, el tiempo de concentración y el periodo de retorno, puedes ir a la curva de intensidad de erosión frecuencia, que están ¿dónde? INAPA, manual, diseño o algo así. Pero aquí, sanitario del INAPA. Le dan a sanitario del INAPA y en el sanitario del INAPA van a encontrar un manual que en las últimas páginas, creo que yo lo dije eso en la clase pasada, las últimas páginas están las curvas de intensidad, duración, frecuencia de muchos puntos en el país. Simplemente tienen que ubicarla en el QGIS mediante sus coordenadas, latitud y longitud, y pueden saber cuál es la que le corresponde a su proyecto. Yo no sé si hay suficiente en el este. Cojan la que le quede más cerca. Ok, tal vez no haya ninguna que le quede cerca, que la más cercana esté en Bonao. Yo sé que no es así, pero vamos a asumir que la más cercana esté en Bonao. Cojan la de Bonao. Ok, el punto es que hagan el trabajo como si lo tuvieran. Claro, si usted quiere irse más, pero mira una de Higüey, ya yo sé que hay, porque mira una de Higüey. Entonces, aunque usted no tenga una cerquita, coja la más cercana. Alternativamente, hágala usted la curva de intensidad de oración frecuencia. Yo no le exijo que la haga, pero hágala. El que la hace y me lo defiende bien, pues tiene mucho más nota, aunque me haya hecho un poquito nada más de todo lo otro. Es así de sencillo. Entonces a ese le va a poner un 150 en la nota. Exactamente. La idea es que, sin Claro. importar lo que usted me defienda, a ver, un grupo puede sacar 100 explicándome muy bien una sola cosa. Otro grupo puede sacar 100 explicándome muy bien otra cosa que no es nada que ver con lo que sacó 100 el otro grupo. ¿Se entiende la idea? Si lo importante Sí, es se entiende. que desarrollen bien el proyecto
primero con concepto, que me defiendan lo que ustedes hagan, pues yo voy a hacer preguntas de concepto, preguntas de por qué tú cogiste esta y no otra, o por qué te dio ese valor, o si tú entiendes que ese valor es coherente. Son preguntas así, son preguntas que es a ver si tú entendiste lo que hiciste mediante lo hiciste. No me pongas nada que tú no sepas cómo salió, porque ahí es donde se me puede equivocar, ¿ok? Ok. Y Ahí es donde sacamos 70. exactamente, ahí es donde sacan 70 si no es garrafal el error. Ay, mi madre. Nada, señores, porque claro, evidentemente no tienen examen, tengo que verificar de que ustedes se saben la materia, porque un examen me lo dice de una vez, ¿eh? Así que si quieren le damos para atrás el negocio y no, ya estamos muy tarde para eso. Con el coronavirus yo no lo quiero ver ustedes cogiendo exámenes y los exámenes no van a ser virtuales. No, 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 mejor así, mejor como usted dijo, uno lo defiende el trabajo y sacamos 100 y 150 y ya.